¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Mire, esta información la trae nada más y nada menos que un diario de extrema derecha español que se llama Vox Populi. Y ellos mismos titulan de esta forma: Sánchez, que es el presidente del gobierno español, rehabilita a Maduro y convoca a sus embajadores para los actos del 12 de octubre. Es decir, el Ministerio de Exteriores de España, pide a todas las delegaciones que inviten a los embajadores venezolanos de Maduro a la recepción del 12 de octubre. Los representantes de Guaidó solo podrán asistir a título personal. Todavía la Cancillería española tiene la cachaza de estar reconociendo a Guaidó. Guaidó es un personaje político que murió el año pasado. No tenía nada que buscar desde el año pasado en política aquí en Venezuela. Y nosotros se lo veníamos diciendo, que se había achicharrado políticamente. Pero estos gobiernos siguieron apostando. Hasta ya ver que Guaidó se tuvo que sentar con Maduro allí en México. Ahora, Sánchez está por primera vez prácticamente desde 2019 reconociendo la legitimidad del gobierno de Venezuela, porque hasta entonces era un guabinoso y le tiraba piedras al gobierno, a veces le tiraba alguna piedrita a Guaidó y estaba en ese guabineo constante y sonante. Pero el mismo, déjame decirte algo, el ministro, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, anda con un guabineo ahorita, y es español. Anda con un guabineo total, que si voy a mandar o no a la misión, que si la misión técnica, que si los observadores, que si estamos viéndole los currículums. Miren, no se extrañen, amigos de Venezuela, del Caribe, Latinoamérica y el mundo. No se extrañen, y comienzo a advertirle esto desde ahora. No se extrañen que el G4 o muchos de los opositores se retiren faltando días, horas o semanas de las mega elecciones. Hasta ahora han inscrito 70,000 candidatos. No es cualquier cosa. Y hay que recordar que el gobierno español tiene a Leopoldo López, facilitó su embajador, facilitó la salida de Leopoldo López, facilitó la salida de Ledesma, facilitó directa o indirectamente la salida de Simonovic, le dio villas y castillos a Juan Guaidó. Es decir, para mí el gobierno español es un gobierno como el colombiano, es un gobierno hostil, que no debería tener representación Venezuela aquí del gobierno español, porque son muy malos. Tanto el gobierno español como los gringos, como los colombianos, han sido los peores enemigos de Venezuela. Yo, desde esta tribuna, lo considero un gobierno hostil a Venezuela. Otra cosa es la política del presidente de Venezuela y su gobierno. Yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, según dice el diario Vox Populi, el portal dice: la instrucción del ministro el ministro José Manuel Álvarez es inequívoca. Las embajadas citarán a los embajadores venezolanos de Maduro para los actos del 12 de octubre. El gobierno también invitará al personal diplomático de Guaidó en los países donde todavía haya, pero solo podrán acudir a la recepción a título personal, sin cargo de embajadores de Venezuela. Todavía tienen esta gente el tupé, después de todo lo que nos han hecho. A estas alturas que están otra vez reconociendo a nuestros embajadores o al embajador. Reconociéndolo per se, porque el embajador de Venezuela en España siempre ha estado allá, pero no pintaba nada. No pintaba nada. Ahora lo vuelven a relegitimar, vamos a decirlo así dentro de comillas. Entonces, esto es un golpe ya de nocao para Juan Guaidó. Pero ya todos en Venezuela, opositores
chavistas e independientes, sabemos que Guaidó no toca nada desde el año pasado. Todo el mundo aquí en Venezuela sabe que Guaidó no toca nada en este país. Tiene el 5, el 3% de la aprobación de los seguidores, pero le sirve como de marioneta a estos gobiernos para seguir atizando, para seguir tratando de buscar vías para derrocar a los chavistas. Eso es todo. Aquí no hay que darle más vueltas al asunto. No sé si ustedes tienen otra perspectiva de análisis, otro punto de vista. Déjamelo saber en los comentarios. Muchas gracias y será hasta la próxima.